Bien, vamos a empezar entonces a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de dónde nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Permítanme un momento. ¿Cómo van con ese manual, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Al final de la clase, acuérdense que les vamos a presentar un físico, pues ya con todo lo que debe llevar, ya con el índice que ya en la última parte pues ya se va a poder presentar, ¿verdad? El índice lo van a poder pues unir con lo que es un cordoncito o si tienen la facilidad de encuadernarlo, pues lo van a encuadernar. ¿Se puede ver la pantalla ya, jóvenes? Todavía no, profe. No, profe. ¿No ha cargado? Permítanme. No. Voy a volverlo a hacer entonces. Cuando cargue me dicen, por favor. Ya, profe. Ok, perfecto. Bien, entonces estábamos hablando de la comunicación. Continuamos con esa parte. ¿Se acuerdan que hablamos de que había que colocar las manos en forma correcta y todo? Pero también hay ciertas habilidades, ¿verdad? Que nos van a ayudar a que esa comunicación se dé de la mejor manera, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada de escuchar activamente. Escuchar activamente significa que usted le está dando señales a la otra persona de que lo está escuchando, ¿verdad? Puede ser que cuando la otra persona le está hablando, usted está sintiendo, ¿verdad? Esas expresiones que a veces tenemos, ¿verdad? O sonidos, ajá, sí. Eso le da a la otra persona que usted lo está escuchando activamente. Aparte de estarle viendo a la cara, ¿verdad? No estar viendo para otro lado. No olvide atender lo que es su lenguaje no verbal. También el lugar y el momento para la comunicación es bien importante, porque eso puede dar a veces que se den interferencias. Cuando el cliente le dé a usted una información, usted después de que ese cliente le ha dado ese mensaje, usted puede resumir, ¿verdad? Lo que el cliente le acaba de decir. Como queriéndole decir, ¿verdad? Que usted entendió lo que le di. Podría ser en esa parte que usted, digamos, imagínese que estuviera atendiendo usted a un cliente que le está haciendo un pedido. Usted en la parte de resumir le va a dar los pormenores de lo que el cliente le pidió. Entonces usted quiere este modelo con tanta cantidad, en este color, ¿verdad? Usted en ese momento le está resumiendo lo que el cliente le dijo a usted y también se está asegurando que usted entendió completamente lo que su cliente quiere y de esa forma pues le va a dar lo que él pide, ¿verdad? No le va a dar otra cosa. Siempre tiene que tratar de dar información útil, ¿verdad? Que el cliente le está solicitando. Recuerde que la información que usted le va a dar a su cliente siempre debe ser veraz. No le vaya a dar información solamente por salir del paso o incorrecta, porque entonces más bien va a crear un problema, ¿verdad? La primera parte de esa comunicación es bien importante, ¿verdad? En ese contacto primero que usted va a hacer con el cliente, porque de eso puede depender muchas veces el que se tenga una buena o mala actitud hacia el mensaje que nosotros estemos dando, ¿verdad? Entonces, desde el principio, mostrarnos bien positivos, saludar, una sonrisa,
todo eso va a ayudar a que la comunicación se dé de una mejor forma, ¿verdad? Y también en la parte de comunicación hay que aprender a hacer preguntas cortas y directas que nos ayuden a obtener la información que usted necesite, porque puede ser que el cliente llega y pide algo, pero no le da toda la información necesaria para que usted pueda resolverle lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, esa parte de hacer preguntas es importante. Tenemos que aprender esas habilidades para poder realizar preguntas al cliente. Muchas veces el cliente no expresa todo lo que debe expresar y que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender a formular preguntas abiertas y preguntas generales o preguntas cerradas que son más específicas, ¿verdad? En el caso de las preguntas abiertas son aquellas que a veces ustedes conocen como en los exámenes, por ejemplo, de respuesta breve, donde usted tiene que dar una explicación más amplia, ¿verdad? En 2, 3 renglones, ¿no? Esas preguntas abiertas van a servir para establecer en primer lugar necesidades, para definir bien un problema, para comprender el pedido que le están haciendo, ¿verdad? Y para obtener más información. Por ejemplo, si usted al inicio le pregunta al cliente, ¿verdad? ¿En qué le podemos servir o en qué le puedo servir? Esa es una pregunta abierta, porque el cliente en este caso le va a dar una respuesta un poco más amplia. Ando buscando tal producto o vengo a hacer tal trámite, ¿verdad? O tengo este problema. En este caso estamos hablando de una pregunta abierta. Las preguntas cerradas, más que todo usted las va a utilizar para aclarar lo que el cliente le dijo, para hacer que el cliente le dé una opinión si está conforme o no está conforme con lo que usted le está brindando, o también para resumir o confirmar un pedido. Por ejemplo, si yo le digo al cliente, entonces usted el modelo que quiere es el modelo 2021. Entonces el cliente me va a responder sí o no. Entonces ahí yo formulé una pregunta cerrada porque la respuesta precisamente va a ser solamente una palabra, ya sea el sí o ya sea el no, ¿verdad? Puedo decirle yo también, ¿verdad? ¿Le parece bien la solución que yo le estoy dando? Esa también es una pregunta cerrada porque el cliente también le va a responder con un sí o con un no. Entonces, las dos formas de pregunta a nosotros nos va a servir para tener una mejor comunicación con el cliente, para obtener toda la información debida que yo necesito para poder resolverle lo que él anda buscando. Entonces, usted tiene que aprender a hacer esas preguntas abiertas y esas preguntas abiertas son necesarias. Y esas preguntas cerradas también le van a ayudar a usted a hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Para obtener toda la información que usted necesita. Si usted, por ejemplo, está atendiendo, en este caso, está de cajero, póngale en el banco, que yo creo que todo el mundo ha ido a un banco en algún momento, ¿verdad? Entonces, de las cosas que el cajero le pregunta, o de lo que usted podría preguntar como cajero, ¿qué podría ser una pregunta abierta? Mariana. Hola, profe. Hola. Una pregunta abierta. Imagínese que usted va al banco. Creo que usted ha ido al banco en algún momento, ¿verdad? ¿Qué podría ser una pregunta abierta que el cajero le hizo a usted o que usted haría al cliente? Pues tal vez si está todo bien. Esa sería una cerrada, porque el cliente le contestaría sí o no, después de que ya lo atendió. Al inicio, generalmente las preguntas abiertas se dan al inicio del contacto con el cliente. En cuanto usted llega, usted solo se para enfrente, ¿qué le dice el cajero? Ay, profe, no sé. Imagínese el escenario que está frente al cajero. Usted llegó al banco, se paró enfrente de la caja, ¿qué le dice el cajero?
¿O no le dice nada? ¿Fran? Explique mejor la pregunta, profe. Porque, por ejemplo, una pregunta abierta puede ser como una palabra que necesita. Cuando me dicen que necesita, yo tengo la oportunidad de decirle necesito hacer un depósito Exactamente, y un montón de cosas. exactamente. Muy bien planteado, Frank. Esa es una pregunta abierta. Desde el momento que usted llega y se para frente al cajero, el cajero lo primero que le pregunta a usted, ¿verdad? ¿En qué trámite le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Entonces, esa es una pregunta abierta porque usted al momento de responderle, ¿verdad? No le respondió con una pregunta o no le respondió con una palabra, ¿verdad? No le dijo, por ejemplo, depósito, transferencia, ¿verdad? Sino que le dijo, bueno, necesito hacer un depósito a esta cuenta, ¿verdad? O le dice, ¿verdad? Verifíqueme mi saldo primero, por favor, y luego quiero... Esa es una pregunta abierta, ¿verdad? Entonces, esas preguntas abiertas nos van a permitir obtener en primer lugar la información de por qué ese cliente está ahí y qué es lo que necesita, ¿verdad? La segunda pregunta que... Profe, dígame, Scarlett. para aclarar que no, la verdad yo no he ido sola al cajero y porque soy menor de edad y si he ido es con mi mamá, pero yo la espero Ajá, sentadita. ajá, ok. Pero Pero no sabía, ahora ya sé. por ejemplo, la pregunta que usted me mencionó, que si está satisfecho o no, esa sí ya es una cerrada. Entonces, ve usted que las dos son necesarias en nuestro interactuar con el cliente. Necesitamos tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas, porque las dos nos van a ayudar a obtener toda la información que necesitamos para servir mejor a nuestro cliente, ¿verdad? Para ampliar la información que tenemos en este momento, porque puede ser que el cliente no nos esté dando la información desde el principio. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar como muchas veces decimos a sacar como con cuchara, ¿verdad? Todo lo que usted necesita saber de su cliente. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Le mencionaba anteriormente que necesitamos tener una escucha activa, ¿verdad? Dije que la escucha activa es aquella donde usted está frente a la persona y pues está demostrándole que lo está escuchando en sí, ¿verdad? Entonces, Deiler David, léame el primer parrafito que está aquí, por favor. Buenas tardes, Buenas profe y compañeros. La escucha activa, activa como estrategia fundamental de comunicación con el cliente. Hemos perfeccionado nuestra técnica para hablar al cliente, pero ¿sabía usted que no de todo el tiempo que estamos frente a la persona, solamente un 20% debe utilizarse en hablarle? El otro 80% debemos utilizarlo en escucharle. Aprender a escuchar a nuestros clientes es parte fundamental de una buena comunicación. Hasta ahí. Bien. ¿Por qué le tengo este párrafo yo aquí? Porque una de las claves del servicio al cliente es escuchar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una escucha activa, estamos diciendo que deje que su cliente hable. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre que la otra persona ni ha terminado de hablar y nosotros ya le estamos dando la respuesta. Y muchas veces esa respuesta no es la correcta precisamente por eso, porque nosotros no escuchamos todo el mensaje, porque nosotros no dejamos que esa persona terminara de hablar. Entonces, inclusive esto puede dar paso hasta que se den problemas, que nosotros respondemos de una forma incorrecta porque no escuchamos todo el mensaje. Entonces puede dar hasta problemas, ¿verdad? Continúeme, María Eugenia. María Eugenia. Es que no le escuché, profe, porque están pasando un montón de carros. Si me puede leer el siguiente párrafo, por favor. Todos los incisos. Donde dice escuchar.
Bueno. Nos permite identificar las necesidades de un cliente. Solo así podemos prestar atención para el significado real de su hablar. Ponga su atención completa en el cliente y aísle todas las distracciones y preocupaciones. Interpretar los mensajes recibidos verbales y no verbales. Comprender mejor las necesidades de nuestros interlocutores y participar en la conversación de forma equilibrada. Entonces, lo que María Eugenia ahorita me acaba de leer es todas las ventajas o todo lo que el saber escuchar nos va a permitir, nos va a ayudar. Nos mencionó que en primer lugar nos va a ayudar o nos va a permitir identificar bien las necesidades de mi cliente. Si yo no identifico las necesidades del cliente, si yo no escucho lo que el cliente quiere, en ningún momento le voy a prestar una buena atención o una buena solución a lo que él anda buscando. No le voy a poder servir de la forma correcta, ¿verdad? También dice que si nosotros aprendemos a escuchar, es una de las mejores formas que nosotros vamos a tener luego para poder convencer a nuestro cliente de que adquiera nuestro producto o de que adquiera nuestro servicio o que acepte la solución que nosotros le estamos dando a lo que le estamos resolviendo, ¿verdad? Escuchar implica que usted debe dejar hablar a la otra persona, ¿verdad? Hay que concentrarnos completamente en nuestro cliente y hay que aislar todas las distracciones y preocupaciones. La distracción número 1 hoy en día son los dispositivos tecnológicos. Entonces, cuando usted esté en la parte de servicio al cliente, usted debe aislar o debe dejar de utilizar ese dispositivo tecnológico que a lo mejor está interfiriendo, ¿verdad? Ese celular, usted en ese momento no lo puede estar utilizando, ¿verdad? No puede estar pendiente de eso, porque en ese momento su prioridad debe ser su cliente, ¿verdad? Si usted escucha, eso le va a ayudar a interpretar de la manera correcta el mensaje verbal y no verbal que su cliente le esté dando, porque también usted tiene que tomar en consideración ese mensaje no verbal de su cliente, ¿verdad? Tiene que aprender a identificar esas señales no verbales que su cliente le da también. Y si usted escucha, le va a ayudar a comprender mejor esas necesidades. Aparte de que va a poder participar en esa conversación, como dice aquí, de una forma equilibrada. Una forma equilibrada significa que usted no está acaparando toda la información, toda la conversación, hablando solo usted, ¿verdad? Porque la comunicación va a ser mejor si es equilibrada. Usted habla, pero también escucha. El cliente habla y también escucha. Entonces, eso va a permitir que la comunicación se dé de la mejor manera. Luego tenemos que aprender a tener una comunicación asertiva, ¿verdad? Cuando hablamos de una comunicación asertiva, estamos hablando que, pues, esa comunicación se da de la mejor manera. Esa comunicación es la comunicación correcta. Esa comunicación nos permite construir relaciones constructivas con mi cliente, ¿verdad? También es una comunicación franca y sincera, ¿verdad? Esa comunicación es directa. Cuando hablamos de comunicación asertiva, también estamos hablando de que controlamos de una forma eficaz las emociones, ¿verdad? Usted tiene que aprender a controlar sus emociones, tiene que aprender a manejar eficientemente el lenguaje. Por eso es importante que ese lenguaje nosotros le prestemos atención, ¿verdad? La forma en que usted habla con sus amigos no es la forma que usted muchas veces puede hablar con su cliente. También usted cuando habla de comunicación asertiva debe responder con la verdad, ¿verdad? Buscar soluciones verdaderas y reales, debe ser amable,
sin llegar al servilismo, ¿verdad? Como que se está convirtiendo como un esclavo usted del cliente, no, ¿verdad? Pero sí debe ser amable, debe emplear un lenguaje que sea cálido, ¿verdad? Hay que eliminar en todo lo posible cualquier signo de agresividad, ¿verdad? Porque si nosotros proyectamos agresividad, generalmente vamos a tener una respuesta de la misma forma. Si usted se muestra agresivo con su cliente, el cliente también responde de la misma forma, porque como seres humanos generalmente reaccionamos de esa forma. Entonces, ser lo más cálido posible. Esa es comunicación asertiva. Luego tenemos la parte de empatía, ¿verdad? Y aquí viene el video que yo les compartí. Le voy a preguntar a Héctor, ¿qué mensaje cree usted que daba ese video? Que duraba 1 minuto nada más. Su opinión, ¿verdad? Buenas tardes. No le escuché. Buenas tardes. Lo del video era que el doctor le decía a los otros doctores ahí que se hicieran pasar como clientes, y para él les explicaba cómo un cliente quería, un paciente quería que lo trataran y que le ayudaran en lo que tenía. Y es como en otro negocio, que un cliente llega con la intención de que lo atiendan bien y que le ayudamos a buscar lo que necesita. Ajá. Ana Melissa, ¿qué entendió usted del video? Gracias, Héctor. Pues yo entendí, como dijo el compañero, el doctor les dijo que que se vistieran como con bata de clientes, de pacientes, y todo lo que tenían que hacer es, los doctores se aprendían las enfermedades y tenían que se tenían que aprender los nombres Ajá. de los pacientes. Bien, gracias, Ana Melissa. La opinión de Jocelyn quiero escuchar ahora. Jocelyn Gabriela. Al parecer no está ahí. Solo se mira su teléfono, pero ella no está conectada. ¿Juanito? Pues yo entendí que, bueno, como decían mis otros compañeros, que los demás doctores se vistieron como de enfermos, de pacientes, para que, o sea, los que están enfermos se sientan seguros y confíen en ellos. Ok. Gracias. María Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo entendí es que debemos de ponernos siempre en los zapatos de las demás personas para poder entender su situación y comprenderles mejor. Gracias, María Elizabeth. Francisca. Ok, Nelcy. Buenas tardes. Lo que yo entendí es que el doctor le quiso enseñar a los demás doctores cómo se sentían los pacientes cuando llegaban, porque a veces hay doctores que lo atienden de mala gana a uno realmente. Entonces el doctor les quiso enseñar cómo se deben atender a los clientes, que deben de tener, perdón, a los enfermos, que deben de tener paciencia con ellos. Ajá. Ok, muy bien. Gracias a todos. Bien, usted pudo ver en el video entonces, como algunos compañeros mencionaban, veo que sí captaron el mensaje, ¿verdad? En este caso, los pacientes son los clientes de los doctores, ¿verdad? Entonces, lo que el doctor jefe de esa unidad o de ese departamento quería, pues que los otros doctores entendieran o que hicieran, era como mencionaron una de sus compañeras,
¿verdad? Que se pusieran en el papel del paciente, que se pusieran en los zapatos del paciente. Porque él les mencionó, ¿verdad? En el video, que el paciente se siente inseguro, el paciente se siente con miedo. Entonces, muchas veces los doctores no entienden eso, ¿verdad? Por eso los obligó a que se pusieran una bata, para que se pusieran en el papel de paciente, para que lo entendieran mejor. Si nosotros entendemos a nuestros clientes de cómo esta persona se siente, de cómo a esta persona le gustaría que lo atiendan, lo vamos a hacer de la mejor manera. Y eso es precisamente empatía, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nosotros debemos tener. Debemos tener empatía con nuestro cliente, o sea, entender la situación, la consulta, la queja, ¿verdad? Cómo se siente esta persona, porque de esa manera entonces nosotros vamos a tratar de darle una solución de como quisiéramos nosotros que a nosotros nos la hubieran dado, ¿verdad? Entonces, tratar de atenderlo de la mejor manera, ¿verdad? No verlo como un número. El doctor, por ejemplo, en este caso les decía, ¿verdad? Que ellos eran muy buenos para aprenderse nombres de enfermedades, a veces inclusive en muchos lugares hasta ni siquiera el nombre le dicen a las personas, ¿verdad? Solo les dicen el paciente de la habitación 105, el paciente número tal, o sea, ni siquiera se refieren con un nombre, como que no fuera una persona, sino como que fuera un número. Entonces, él quería que cada uno de estos doctores viera que está atendiendo personas, que viera que hay que tener una parte humana, ¿verdad? Y eso mismo es lo que se debe hacer siempre que nosotros interactuamos con otras personas. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en el papel de la otra persona para de esa manera hacerlo lo mejor posible. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ser más reales, vamos a tener reacciones más genuinas, vamos a tener reacciones humanas, vamos a ayudar a que esa persona sienta que es entendido, ¿verdad? Que nosotros comprendemos cómo él se siente en lo que él está pasando. ¿Cómo nosotros podemos transmitir esta empatía, ¿verdad? Tenemos que ser amables, tenemos que ser cálidos, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que aprender a transmitir adultez, o sea, tenemos que dar una imagen madura. ¿Cómo puedo transmitir esto yo? En primer lugar, un lenguaje claro y sin rodeos, como mencioné aquí, ¿verdad? No andar con muchos rodeos, ¿verdad? Darle muchas vueltas al asunto, como decimos, ¿verdad? También tenemos que tener una respuesta concreta, contundente, ¿verdad? A lo que vamos a hacer, ¿verdad? No andar engañando a la gente. En la atención al cliente también debemos ser responsables, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás. Y parte de la adultez es aprender a aceptar lo que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Pero muchas veces usted llega a algún lugar y lo primero que le dicen cuando usted se queja es, ah, pero yo no fui, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver. Desde el momento que usted está ahí como representante de esa empresa, usted también es responsable, ¿verdad? Y al cliente no le interesa que usted le diga eso, que usted no lo hizo, sino que lo que le interesa es, en este momento vamos a ver cómo se nos resolvemos, ¿verdad? Sin tratar de echarle la culpa a los demás compañeros de trabajo. Eso es parte de la adultez. Entonces, tenemos que transmitir esas dos cosas, empatía y adultez. Eso es parte también de la comunicación. También tenemos que aprender a transmitir responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que hacer las preguntas correctas, como les decía, ¿verdad? Para entender con detalle las consultas de nuestros clientes o usuarios, porque eso va a ser el punto de partida para dar una buena atención. Y siempre al final de la solución que nosotros le dimos a nuestro cliente,
tenemos que preguntar si la solución que le estamos ofreciendo satisface la necesidad del cliente, ¿verdad? Que nos dé una respuesta de si eso le parece bien o no le parece bien. En el caso de que no le parezca bien, pues tenemos que tratar de buscar otra solución que sea la adecuada para lo que el cliente anda buscando, ¿verdad? Como les mencionaba, también tenemos que tratar de transmitir calidez. El tono de nuestra voz es muy importante, ¿verdad? Porque ese tono de voz muchas veces va a ser lo único que usted va a tener para mostrarle al cliente si usted es empático o no. Este tono de voz va a ser muy importante, más que todo en el caso en el cual nosotros estamos atendiendo a los clientes a través de una llamada telefónica. A veces el cliente llama a la empresa en la cual usted está. Entonces, en ese caso, la calidez de su tono de voz va a ser el punto fundamental en la comunicación, ¿verdad? La forma en que le hablamos, el tono de voz, el timbre de nuestra voz, si no está siendo muy pesado, el tipo de palabras que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? También, ¿verdad? Ahora que se usa muchísimo la parte de las redes sociales, hay personas encargadas de manejar las redes sociales de las empresas. Entonces, a veces en cierta conversación tendemos a utilizar bastantes GIFs o emoticones, ¿verdad? Esas caritas ahí. Entonces, esto tenemos nosotros que saber cómo manejarlo, ¿verdad? En ciertas ocasiones puede ser que sea permitido que usted los utilice, porque esto está asociado a lo que es una comunicación como más casual, ¿verdad? Va a ser permitido en lo que se llama moderación blanda, o sea, en donde hay más confianza, ¿verdad? En la comunicación que sea más formal, no está permitido que la utilicemos. Entonces, eso también tenemos que saber, porque muchas veces usted va a tener que dar respuestas a través de redes sociales. Y esa respuesta también tiene que ser adecuada, el lenguaje adecuado. No puede ser con un lenguaje agresivo, ¿verdad? Porque recuerde que hoy en día con las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Mucha gente va a leer esa respuesta. Mucha gente a través de esa respuesta que usted esté dando se va a formar una imagen de la empresa en la cual usted está laborando, o se va a formar una idea de si esa empresa es responsable, si en esa empresa dan buen servicio al cliente. Entonces, eso es importante. Tengo solamente 2 minutos para poder chequear la asistencia. Hasta aquí era donde les había pedido que copiaran, ¿verdad? Ya en la próxima clase vamos a discutir otro contenido. Entonces, voy a tomar lista y necesito que me encienda la cámara un ratito nada más para poder verlos. ¿Ok? Tengo a Mary Roxana, a María Eugenia, Héctor Emilio, Ana Melissa, a Ever, a Francisca, Scarlett, Deiler David, María Elizabeth, a Jenny Lara, veo a Nelcy también, veo a Frank, bien, creo que los mencioné a todos los que estaban en clase el día de hoy. Yo, profe. Está Oneida también, perdón, que no la había visto hasta ahorita. ¿Me falta alguien más, jóvenes? Si me falta alguien. Nelcy, creo. No veo a nadie más. Solamente tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo a 13 personas conectadas nada más. ¿Verdad? Ok, bien. Les agradezco mucho por haberse conectado a la clase. Ya saben, si tienen una pregunta, pues escríbame. Les voy a estar compartiendo por Classroom el próximo material, ¿verdad? Con el que vamos a continuar. Y ya solo nos queda la otra semana de clase y luego vamos a la prueba, ¿verdad? Solo la otra semana queda ya, o sea, 1 hora más
y luego ponemos una pregunta. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Antes de retirarnos? Ninguna. Muchísimas Ninguna, gracias, profe. Nos vemos. Ok, gracias. Y Adiós, Bueno. profe. Feliz Adiós, tarde, profe. profe. Que tenga buena tarde. se cuidan.